Teleboyacá es más y por eso estamos en estos momentos de nuevo con ustedes en su programa Convivencia Ciudadana. Es el programa del pueblo y para el pueblo y un programa de interés general. Soy Byron Mejía Cardona, su presentador y director de esta franja Convivencia Ciudadana. Antes de dar comienzo, también quiero invitarlos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en vivo la emisora El Minuto de Dios 1230 AM. Hoy debutando, como siempre, y no es una exageración porque nací en el Parque de Río, debutando con otra gran profesional en el derecho, y es la doctora Erika Tatiana Ospina Lopera. Hoy va a iniciar con nosotros un ciclo de programas donde puedo dar fe de ello, una gran profesional. Doctora Erika Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estarnos viendo. En el día de hoy esperamos cumplir todas sus expectativas. Vamos a hablar de contratos de trabajo. Contratos de trabajo, y vamos a tener muchos temas porque con la bendición de Dios, desde que usted pueda acompañarnos, usted que es una de las managers de Convivencia Ciudadana a nivel de radio y televisión, vas a estar con nosotros todo lo que más se pueda, ¿cierto? Muchísimas gracias, claro que sí. Estaremos aquí siempre al pie del cañón. Bueno, les cuento, amables televidentes, que iniciamos en el mes de agosto de 2017 y ya hemos recibido muchas felicitaciones, la gente muy contenta y nosotros felices de estar en Teleboyacá, que es más. Vamos entonces a dar comienzo. A ver, y quiero desglosar, doctora Erika Tatiana, de esta manera. Todos en el mundo, casi todos diría yo, y vamos a hablar de Colombia, soñamos con tener un empleo. Porque qué bueno, no falta la gente que tiene dinero y no necesita trabajar, pues o sea, ellos saben cómo manejarán su dinero, ¿cierto? Es correcto. Pero entonces uno dice, bueno, estudio, me pongo a trabajar, pero quiero que usted me ayude a explicarle a toda la gente hasta dónde la parte laboral en Colombia o se ha estancado o de pronto antes por el contrario han surgido leyes a nivel laboral donde nos vienen protegiendo de una u otra manera nuestros derechos. Por eso quiero decirle en qué consiste, cómo se pueden diferenciar esos contratos laborales, cómo se pueden diferenciar concretamente. A día de hoy, los contratos laborales en Colombia se clasifican en dos, por su forma o por su fondo. Por su forma pueden ser verbales o escritos y por su fondo pueden ser a término fijo, a término indefinido, por obra o labor contratada, contratos de corta duración que son a 3 días, se llaman a 30 días, a contrato accidental o transitorio, o en última instancia podemos hablar de lo que ya no es contrato de trabajo, sino contrato de prestación de servicios, que puede ser de carácter civil o comercial. Bueno, hay una palabra espectacular y todos los que nos están viendo, porque Boyacá, Las Brisas, Florencia, Santander, qué decir, toda esta comuna por toda parte, pero quiero centrarme en nuestra casa, la jurisdicción. Uno ve gente trabajando en legumbrerías, en cafeterías, y digo mucho ese trabajo porque es el que más se ve. Sí. Entonces, pues no voy a sacar la cara, doctora Erika, usted que es templada y muy concisa, y yo también, no voy a sacar la cara por las empresas grandes, porque ellos tienen sus jurídicos, sus trabajadores sociales, sí, pero vamos aquí al común y corriente, lo que me ha gustado a mí, hablar sobre el pueblo y para el pueblo. Usted habla de dos tipos de contratos, o sea, esos contratos de la clasificación. Correcto. El verbal. Vení a trabajar, haceme el aseo y entonces yo te... Ahí, explícame por favor ahí. Bueno, las personas creen que cuando no hay un contrato escrito, no hay contrato. Y la ley que me dice, si nosotros nos ponemos de acuerdo en 3 requisitos, ahí va a haber contrato. Lo que pasa es que ese contrato es de naturaleza verbal con carácter indefinido. ¿Cuáles son los requisitos? 1, la relación de subordinación. 2, la prestación personal del servicio. ¿Y por qué te contrataron? Por tus habilidades personales. Y 3, y último, la retribución por ese servicio. Entonces, nadie puede pactar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente para el año decretado en Colombia. Si se pacta por debajo, se entiende como mínimo, ganas el mínimo, porque están protegiendo tu derecho fundamental, tus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué tienes que probar? Tienes que probar, evidentemente, que tienes una relación laboral. ¿Cómo lo pruebas?
ya es cuestión tuya. Contrato de trabajo no hay físico, pero si hay testigos, pueden haber recibos de nómina, puede haber una afiliación a la seguridad social, y con ese tipo de cosas se prueba que hay contrato laboral y en consecuencia que te cancelen los pagos que a ti te corresponden. Adicional a eso, la ley te dice que en Colombia el tiempo máximo de trabajo es de 48 horas semanales, que se pueden distribuir de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de lo que pacten empleador y trabajador, y que como máximo un empleado puede trabajar 10 horas al día. Listo. Me da pie para decirle en el momento por el que está, porque Convivencia Ciudadana se caracteriza por los momentos candentes, o sea, lo que se está tratando, lo que está de moda. Como estamos hablando de contratos laborales, estamos hablando también de toda la gente de Venezuela, nuestro país, hermano, que se ha venido para acá, la gente buscando al menos un sustento, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces hemos detectado en el barrio Manrique, aquí en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, donde un señor tiene una panadería grande y tiene 7 trabajadores, y ¿cómo le parece que despidió a todos los 7 colombianos para ingresar los 7 venezolanos, pero con un fin? Como son de Venezuela, él empezó a abusar de ellos con esto del salario mínimo. Yo quiero que me les cuente concretamente, porque como no estamos en Venezuela sino en Colombia, usted fue muy clara ahora al decir, hay un salario mínimo establecido y no el que se le quiera pagar así sea de otro país. Byron, pero es que ahí lo que tienes que tener en cuenta es una cosa: si esas personas están en situación de irregularidad, esas personas no pueden suscribir contratos de trabajo porque no tienen el permiso administrativo para hacerlo. Y por lo tanto, en ese orden de ideas, no se pueden hacer aportes a la seguridad social. ¿Qué pasa ahí? Esa persona, ese empleador, se subroga frente a todas las protecciones sociales que se le den a ese empleado. Me explico. La ARL te protege en caso de riesgo laboral, en un accidente laboral. Tú tienes un accidente, no estás cubierto por la ARL. En ese orden de ideas, ¿quién te tiene que sufragar todos los gastos e indemnizaciones y todo lo que se ocasione a lo largo de tu incapacidad? O ya si es discapacidad, pues muy sencillo, el empleador, que en este caso no es empleador sino contratista, porque evidentemente no tiene el permiso administrativo para darte trabajo, porque esa persona carece de residencia legal en Colombia. Sí, pero entonces hay una sugerencia concreta. Yo diría que independientemente que les quiera ayudar, pues le puede salir muy costoso donde se le accidente un trabajador de estos, porque así no tenga ese permiso. La pregunta mía es, se accidenta este venezolano, vamos a hablar solamente con el debido respeto de nuestros hermanos venezolanos, porque es lo que más está viviendo en estos momentos. Es el día de este momento. Uno no sabe, por eso se llama accidente, ¿cierto? Sí. Algo fortuito. La pregunta es esta: lleva 2 días trabajando, ya pasó en Itagüí, se accidentó y... Lo asume la persona que lo está contratando Eso de es. manera irregular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que nosotros cotizamos a pensión, salud y ARL. La pensión protege 3 contingencias: invalidez, vejez y muerte, ¿cierto? Si por algo no estás laborando, pero sales de tu casa, te accidentas, un bus acaba con tu vida, esa persona que está contratando se subroga y tiene que responder frente a la familia de esa persona que se accidentó o que se murió. Entonces es un tema bastante complicado. Yo recomiendo desde el punto de vista personal que, dadas las gabelas que está dando el gobierno nacional a las personas inmigrantes, tramiten esos permisos para que sean contratados en situaciones de igualdad. Cuando ya se contratan en situaciones de igualdad, no se puede pagar por menos del mínimo. No. Se parte de ahí. No se puede pagar por menos del mínimo, y si en algún momento se hace con los recibos de pago, con cualquier medio probatorio consagrado en la ley, a esa persona se le hacen los cobros correspondientes a los periodos o dineros que no se pagaron.
Muy bien. Ahí estamos hablando de un contrato que es el verbal. Ya viene el otro que es de fondo. O sea, lo que hemos... La característica es La de forma. forma o de fondo. Por eso, forma, fondo. Verbal, que es forma. No, de forma pueden ser verbales o escritos. Eso. Entonces, cuando ya se firma, se hace ese tipo de contratación. Aquí se ha llamado toda la vida el contrato indefinido. Pues toda la vida hemos escuchado esa parte. Sí. ¿Estamos equivocados o no? ¿O así se llama? No, lo que pasa es que contrato a término indefinido. Si es verbal, siempre se entiende que es indefinido y que si no se tienen medios probatorios es como mínimo el mínimo. Pero vienen los contratos escritos. Y un contrato escrito puede ser a término indefinido, a término fijo. El de término fijo puede ser inferior a 3 años o inferior a 1 año. Y puede ser el contrato accidental o transitorio. En el caso del contrato a término fijo inferior a 1 año, tiene el contrato inicial y máximo 3 prórrogas por un periodo igual o superior, nunca inferior. Y a la cuarta prórroga se entiende que es como mínimo de 1 año. Ahora viene súper importante aclarar que un contrato a término fijo que se prorrogue en el tiempo 1 año, 1 año, no es 1 año, jamás será indefinido. Simplemente es un contrato a término fijo inferior a 1 año. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y ahora vamos a argumentar más entre ese contrato laboral y ese contrato de prestación por servicios. Es el que le llaman muy comúnmente. Se ve hasta en el área pública. Ese sí que se ve. A ver, yo le quiero preguntar, doctora Erika, ese contrato de prestación de servicios, conozco y estos días le planteaba un caso de alguien, ya lleva 8 años, y esos 8 años consecutivos le pagan, es subordinado, tiene que cumplir con un horario y lleva 8 años. ¿Qué pasa ahí? Pasa una cosa muy sencilla. Ahora, en los estrados, en los medios judiciales, estamos hablando de contrato realidad. Es decir, no es aquello que firmamos, sino aquello que efectivamente se da en el transcurso de la relación laboral. ¿Qué pasa con el contrato de prestación de servicios? Cuando yo tengo un empleado, a mí me dice que a día de hoy el salario mínimo son 781.212 pesos. ¿Cómo? Sin los 200 pesos nos quedamos en plata. Y resulta que, ¿cuáles son los pagos que tiene que hacer el empleador? Pues entonces tiene que hacer aportes sociales. ¿Y cuáles son esos aportes sociales? Son salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar. De la pensión se cotiza el 12,5%, de los cuales le corresponde el 8,5% al empleador y el 4% se le deduce al empleado. De la pensión, igual, 4% al empleado y 12% al empleador. De la ARL va un riesgo de 1 a 5, el riesgo 1 es 0,522% sobre el salario percibido y el riesgo 5 es 6,96% sobre el salario percibido, siendo el 1 el mínimo riesgo, el 5 el máximo riesgo y la caja de compensación son el 4% del salario percibido. Ahí tenemos aportes sociales. Pero luego hablamos de prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Prima, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías. Perdón, me llama mucho la atención esa parte para que cuando regresemos de unos mensajes institucionales empalmemos con las prestaciones sociales. Una los aportes y otra prestaciones. Ya lo explicaste y a nosotros todos nos interesa saber cuándo se tiene derecho a prima, ¿cierto? Claro. A unas vacaciones. Entonces vamos más bien a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Continuamos con el programa Convivencia Ciudadana y qué más que estar aclarando tantas inquietudes, porque yo le apunto siempre a lo que se vive, a la realidad, y esto es una cuestión de todos los días. Sí, es de el todos día a los día. días, el día a día, porque las ganas de trabajar, las ganas de un sustento. Yo quiero iniciar desde ahí porque, mire, cuando la gente en medio de la necesidad dice, no, póngame a trabajar que después arreglamos, uno. Dos, hay personas que las ponen a trabajar y no, yo después te afilio al seguro, o sea, a la EPS. Usted hablaba algo muy importante ahora, Erika Tatiana. Uno, los aportes que ya dijimos cuáles son. Sí. Pero lo otro vienen a ser las prestaciones. A mí sí me gustaría saber, y voy a entrar de una vez, Así. ¿qué prestaciones se adquieren, o sea, qué derechos más bien, cuando el contrato es precisamente, bueno, y ese contrato es que obra O labor contratada. por labor contratada? ¿Eso en qué consiste? ¿No es lo mismo que este de No. prestación de servicios? No. Necesito que me expliques. Bueno, el contrato por obra o labor contratada es similar al contrato a término indefinido en cuanto se acaba el contrato, cuando se acabe la obra o la labor. Ahora bien, es un contrato que tiene una naturaleza que se entiende, si no está definida en el tiempo cuando se acaba, lo que sí se entiende es que va a tener un fin. Por ejemplo, estamos en un edificio y en el edificio se daña toda la tubería. Tenemos que contratar un plomero, un fontanero. ¿Sabemos cuándo va a terminar? No lo sabemos, pero sabemos que eso va a tener un fin. Entonces, ¿cuándo se acaba ese contrato? Cuando se acaba la obra o servicio, que es diferente al contrato indefinido, porque yo sé que ese contrato va a perdurar en el tiempo hasta que las partes de mutuo acuerdo así lo tengan. Todos los contratos, excepto el contrato de prestación de servicios, generan prestaciones sociales. Todos, independientemente de lo que hayamos pactado. Porque recuerden, como mínimo se gana el mínimo. Entonces todo genera prestaciones sociales. ¿Sobre qué? Sobre el salario percibido. Hay un contrato que se llama contrato accidental o transitorio. Es un contrato que tiene una vigencia de máximo 30 días. ¿Por qué se da? Por una temporada o mandamos a cambiar una ventana, sabemos que... Y tiene todos los pagos salariales. ¿Cómo se llama? Accidental o transitorio. O sea que, por ejemplo, diciembre Sí. es una temporada o no tiene que ver ahí. En el diciembre normalmente no se debe usar porque es un contrato que es máximo de 30 días y sabemos que la temporada es diciembre y enero. No, pero la mayoría salen del personal el 31. Ah, pero si es menos de un mes, este puede ser temporada o contrato a término fijo. Venga, ese de temporada. Contrato accidental o transitorio. Usted definitivamente le da como es convivencia, y te lo digo muy claramente, y le doy al César lo que es del César. Porque en diciembre mucha gente la llaman por esa temporada de diciembre. Entonces son que va uno por la calle, los llaman, lo jalan, sígase, mire esto, ¿cierto? Sí. Estas niñas y estos jóvenes, el uno corre en Navidad con un poco de regalos de almacén a almacén para cambiarlo. Se accidenta una persona de esas, ya pasó.
llevaba 8 días trabajando y resulta que no estaba afiliada a la ARL, no estaba afiliada ahí. Ahí, ¿cómo vamos? Igual que con cualquier contrato de carácter laboral. ¿Cómo es? Cuando usted empieza labores, ese mismo día, si empieza a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tiene que estar afiliada a la Seguridad Social. Entendiendo por Seguridad Social absolutamente todos los rubros. ARL, pensión, EPS. ¿Por qué? Porque es que usted puede accidentarse a las 8 en punto, a las 8 1 minuto, 8 2 minutos. Listo. Entonces pasemos al tema de las prestaciones sociales. Sí. Las prestaciones sociales, ¿cuáles son? Prima, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías. Que no debemos confundir con la indemnización por despido injusto. En la prestación entonces, la prima, ¿a cuánto es la prima? Se los voy a decir desde un punto de vista más contable que jurídico, dado que es con fórmula y todo el cuento. Desde el punto de vista contable, la prima es el 8,33% mensual de su salario. Del salario percibido. Las vacaciones es el 4,17% de su salario percibido. Como las vacaciones se dan cada 360 días laborados, el salario promedio de este último año. Cesantías es equivalente al 8,33% de su salario. E intereses a las cesantías es un 1% mensual sobre el salario percibido. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, yo no hago, o a mí mejor ese contratante no me paga ni prestaciones sociales ni seguridad social. Todo lo asumo yo. ¿A cuánto equivale todos esos porcentajes más la dotación que se da cada 4 meses, 3 veces al año? Y que no tiene una cuantía en el Código Sustantivo del Trabajo. Porque si yo soy de una carnicería, pues entonces la malla, los guantes, el uniforme. Pero si yo soy secretaria, es pantalón y camisa. Entonces estima que es entre el 1 y 2% del salario mensual. Cuando yo soy contratista y presto mis servicios como prestación de servicio, yo asumo toda esa carga. ¿A cuánto equivale esa carga? Equivale más o menos al 52% del salario mensual. Entonces, si tú te ganas 781.212 pesos, eso significa que más o menos 380.000 o así son de pagos sociales, es decir, seguridad social y los pagos salariales. Sin contar el auxilio de transporte, que está en 81.000 algo. Así pues, estamos diciendo que cuando tú haces un contrato de prestación de servicios, como mínimo, te deben pagar entre 1.200.000 y 1.300.000 mensuales. Y en ese orden de ideas estarías ganando igual que una persona que gana el salario mínimo. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuando el funcionario, el empleado, vive en el mismo perímetro del trabajo? Eso ya desapareció. Ah, no, pero venga. No, Sí, no, señor. pero no, por eso sí, pero espere, pues yo termino. Sí, desapareció. ¿En qué sentido? Si ese es el área, ¿es que no se lo pagaban o lo pagaban? A mí el Código Sustantivo del Trabajo me decía, si usted percibe menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y vive a más de 2 kilómetros del lugar de trabajo, en ese orden de vida tenía derecho al auxilio de transporte. Pero ahora, ¿qué me dice la legislación? No, eso es discriminación. Si usted gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte. Viva al frente. Bien, puede ir al lado o en la Muy bien. pieza de atrás de la empresa. Muy bien. Da igual. Una cosa súper importante aquí es que cuando yo hago contrato de prestación de servicios, el contratante sí tiene que hacer el aporte a la ARL y no la tiene que hacer el contratista. Pero es que eso es algo mínimo, Sí, sí. pero la tiene que hacer. Entonces, vamos a suponer, vos me contratas a mí y como prestador de servicios, y yo me caigo y me fracturo 3 costillas. ¿Quién asume la responsabilidad? Yo. Efectivamente, así sea contrato de prestación de servicios, porque usted no me afilió a la ARL. Oiga, pero entonces yo quiero hacer un paréntesis acá. Hay que hacerle un llamado al Estado, a los inspectores de trabajo, a toda esta cuestión, todo lo que tenga que ver con el trabajo, porque aquí se viola mucho ese derecho. O sea, no se viola, quiero hacer una aclaración.
la necesidad lleva a que mucha gente está trabajando a la deriva. Y hay otro factor súper importante del contrato de prestación de servicios. Ahí se da la prestación personal del servicio y se da un pago, pero no hay subordinación. Por ejemplo, si yo fuese contadora y me contrata a mí para llevar la contabilidad de su negocio, yo sabré cuál es mi obligación y si lo hago a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5. Solamente Respóndame por lo que le asigné. Efectivamente, que tengo que presentar trimestral un informe, tenga su informe en tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? Ese no es de mi incumbencia. Pero los actuales contratos de prestaciones de servicios tienen que llegar a las 8 de la mañana, 1 hora para almorzar, salen a las 6 de la tarde. Ahí la subordinación está marcada. O sea, ahí un empleado salen de él y él tiene herramientas jurídicas, laborales, para Claro poder que sí. demandar para que le liquiden o por el mero hecho de estar subordinado. Sí, es que la subordinación es el elemento clave para demostrar que hay un contrato de trabajo. Y por eso a día de hoy se está hablando de contrato de realidad. Claro que, disculpa, yo lo pongo en charla un poquito, o sea, yo soy el patrón y entonces yo te llamo eso, te digo vaya cuando a usted le dé la gana, no. Ya hay No. tiene que haber una subordinación porque de todas formas yo voy a coordinar las tareas que usted me va a apoyar a mí. Exacto, pero es entre las dos partes. Por ejemplo, los docentes. Si tenemos que dar la cátedra, tenemos que asistir a 1 hora, dar los informes respectivos, pero ¿cómo preparemos la clase? ¿Dónde estudiemos? ¿Cómo califiquemos los exámenes? Eso no puede ser, eso no me lo pueden imponer, porque es que es mi tiempo. Yo me obligo para con una labor, pero esa labor la cumplo y ya lo demás, lo que sea accesorio, es de mi cuenta. Muy bien. No se puede renunciar a ninguna prestación social. ¿O El sí? mínimo es irrenunciable y nosotros podemos pactar en reglamentos internos de trabajo, en convenciones colectivas, en laudos arbitrales, más del mínimo, más de lo que me da la ley. Jamás por debajo de los mínimos de ley. Y si lo hago por debajo de los mínimos de ley, se entiende que como mínimo es lo que establece la ley. ¿Será que este programa sí le gusta a muchos empleadores? Bueno, yo venía hasta aquí. Pero es que la idea es también sacar la cara dentro de la objetividad, no solamente por el empleado, sino el empleador, porque va a tocarle la llaga a mucha gente, las incapacidades. Pero es que antes de llegar ahí, en Emer Jurídica, que podemos ofrecer asesoría al respecto, ¿qué hacemos? Muy sencillo. No es que el empleador lo estemos agrediendo, le estamos diciendo, usted quiere asegurar sí. su patrimonio, Sí. usted quiere asegurar su tranquilidad, Sí, sí. hagan las cosas como se debe, porque con el negocio, la persona que tiene la legumbrería, el mini mercado, puede tener para vivir, para comprarse su vehículo, comprarse su casita, pero con un solo accidente laboral se queda laborando el resto de su vida para pagar ese problemita. Sí, es verdad. Ahora, las famosas incapacidades, que ahí viene una cuestión. Esas incapacidades donde también se ha descubierto trabajadores que han abusado de esa parte. Y entonces viene. Y lo otro, mire, le tengo 2 temas candentes para que no se le olvide. La incapacidad, habiendo trabajadores avivatos, y la otra que nos plantearon en la radio hace poco. Una señora que está en embarazo, hasta dónde verdaderamente ella puede hacer lo que quiera y no me pueden echar. Ella tiene derechos, pero tiene deberes. Vamos en principio con... Bueno, incapacidades. Cuando hablamos de incapacidades, las incapacidades tienen una duración y esa duración, y dependiendo quién de esa incapacidad tiene un trámite o tiene otro. Pero antes de llegar a esa incapacidad tenemos que mirar en qué momento se produce la incapacidad, porque sabemos que los contratos a término indefinido se tienen que preavisar con un mínimo de 30 días. No, los contratos a término indefinido no se preavisan, se indemnizan. Los contratos a término fijo se preavisan. ¿Cuándo se preavisan? 30 días antes de que se cumpla el término. 30 días, no 31, no 32. Si cae domingo, entonces el día hábil anterior, nunca posterior. El contrato accidental o transitorio, como se preavisa con 30 días, se entiende que ya esa notificación está hecha. Entonces, ¿qué pasa? Muchísimas personas
aprovechan ese día que le tienen que notificar de manera personal que el contrato no se prorroga y se incapacitan. ¿Y cómo se incapacitan? Entonces se entiende que el contrato se renovó automáticamente por el mismo término del periodo inicial. Y eso sí es legal. El empleador tiene que demostrar que es ilegal, que no estaba enfermo. Entonces es muy complicado. Mejor dicho, lo que no es complicado es decir a unos mensajes institucionales para que refresquemos mucho más este tema tan candente como es el derecho laboral. Claro que sí, aquí estaremos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, estamos en Convivencia Ciudadana. Usted entra a Facebook y nos ve como Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Teleboyacá, Convivencia Ciudadana, y ahí mismo Anoten. nos sintonizan. Excelente. También me llama por favor al 300-597-7676. 300-597-7676. Soy Byron Mejía Cardona, orgullosamente de estar aquí en Teleboyacá, que es más. Estamos con la doctora Erika Tatiana Ospina Lopera. Estamos hablando de algo, el diario vivir. El trabajo, el empleo, como usted lo quiera llamar. Sí, el día a día. Día a día. Pero así como estamos hablando de ese empleo, estamos hablando de unas incapacidades, que es de vieja data. Se crea el trabajo, se crea la incapacidad, me imagino. ¿Cierto? Doctora Tatiana, las incapacidades a veces también se ha comprobado que son trabajadores que se hacen incapacitar por determinadas circunstancias y tienen que probar, ¿cierto? Claro que sí. Tienen que probar de que verdaderamente estuvieron enfermos. Hace muchos años, usted porque está mucho más joven que yo, no le tocó el seguro social. A mí esos 25 Pero años eso no me es. progresaron. El seguro social mucha gente lo acabó. También participó en eso. Incapacidades con médicos amigos y todo esto. Pero quiero llegar a algo. Me llama la atención lo que en radio nos dijo una señora que porque tiene una empleada en embarazo y ya todo le duele, ya esto, entonces ella llega tarde que porque el embarazo, ¿eso hasta dónde tiene ley? Bueno, lo que pasa es que se entiende que las personas, si tienen ciertas circunstancias particulares, tienen una protección especial, tales como embarazo, tales como una enfermedad grave. ¿Qué hay que hacer? O enfermedad incurable.
Si tengo un cáncer, por ejemplo, que es incurable, tengo estabilidad laboral reforzada. ¿Qué hay que hacer para que podamos despedir en el caso de los empleadores o evitemos ser despedidos por el caso de los empleados? Primero, cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, es decir, cumplir para lo que yo fui contratado. Si esa persona no cumple con su labor, entonces en un empleado normal se llama descargos. Un descargo, cada empresa establece cuántos descargos, se le hace firmar y todo. Cuando yo tengo los descargos y el empleado reincide, yo lo puedo despedir con justa causa. O, por ejemplo, si agrede a sus compañeros, todas las causales de terminación del contrato del Código Sustantivo del Trabajo. Pero, si es una persona con estabilidad laboral reforzada, como por ejemplo las embarazadas, yo tengo que acudir al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que le llamamos Oficina del Trabajo, entregarle todos los justificantes en esa oficina para que me autoricen a despedir. Y ya cuando me autoricen a despedir, porque yo ya tengo todo el debido proceso, si la despido o despido a esa persona enmarcada entre las causales, no genera indemnización y obviamente tienen que cumplir el contrato de trabajo. Bueno, pero si hay que entender como usted dice, yo creo que es bastante difícil. Por ejemplo, a uno le sale una dama con que tiene unos dolores muy bajitos. Vaya pan del médico. Se debe ir donde el médico, pero el médico también debe certificar que es que el estado de gravidez, como se llama, Sí. no es una enfermedad. Eso. Usted no está enferma, usted está embarazada, está en estado de gravidez, está en estado de gestación, pero no está enferma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si el médico no justifica, La puede devolver para el trabajo, ¿ves? No le claro da que incapacidad. sí, no le da incapacidad. Por ejemplo, a las embarazadas, a mí me pasó cuando estaba embarazada que me devolvía todo lo que me comía. Durante 9 meses devolví todo lo que me comí y yo no estaba enferma, estaba en estado de gestación. Ave María. No, vea, la idea es garantizarle los derechos. Porque vea, yo quiero comentarle algo. Yo trabajo aquí en una inspección de policía en el municipio de Bello y estábamos en una tertulia. Y yo soy de los que puedo decir que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de todas formas hay muchos derechos que tenemos los colombianos, sea como sea. Porque yo he notado que ya mucho patrón, de todas formas, hoy por hoy, la piensan, se ve de todo, ¿cierto? Lo que pasa es que eso nació a raíz de la Constitución de 1991 con el artículo 86 que nos habla de la acción de tutela. ¿Y qué defiende la acción de tutela? La acción de tutela defiende los derechos fundamentales de primera generación, que son ¿cuáles? Aquellos que yo solamente puedo ejercer por mí mismo. Mi derecho a la salud, ¿quién lo protege? Yo. Si a mí no me lo protegen, yo tengo que ir a decirle, señor juez, a mí me está vulnerando el derecho a la salud por esto y por esto. En cambio, antes de la Constitución del 91 no existía este mecanismo. Y como no existía este mecanismo, teníamos que acudir a la jurisdicción a través de un proceso normal. Claro, una acción de tutela le puede decir a un empleador, vea, por favor, reintegre el empleado, que eso se supone que había desaparecido, reintegre el empleado y páguele los salarios y prestaciones ocasionados durante el despido, porque él está en situación de estabilidad laboral reforzada. Y el empleado o el empleador tienen 4 meses para recurrir a la vía jurisdiccional. Y antes teníamos que recurrir a la vía jurisdiccional con procesos de 1, 2, 3 años. Muy bien, excelente. Y yo sé, en estos días me estuvieron llamando varias personas que nos ven por televisión para plantearnos inquietudes. Vamos haciendo un recordéis. Es muy bueno ayudarle a la gente, pero yo con todo el cariño, yo que soy más bien en injusticia social, porque me gusta. A usted trabaja, a usted se le paga. Pero la pregunta es esta. Muchos empleos están en estos momentos donde, mire lo que pasó en el barrio Buenos Aires y nos lo plantearon por radio. El señor empezó barriendo en un depósito. Al otro día no iba, pero después, venga, yo le corro los adobitos. Venga, yo tal cosa. Resulta que duró 4 años así. Alguien lo asesoró y tuvieron que pagarle un poco de plata al señor. Claro, pero es que recuerda que cuando no hay contrato se entiende que es indefinido si hay una subordinación, si hay un pago.
Y como no reportaron, ojo, como no reportaron las faltas, se entiende que las cumplió. Ujú. Dame la prueba y te daré el derecho. Bueno, usted hablaba antes de que me quede por ahí por fuera. Lo de la temporada de diciembre. Lo acabamos de vivir en esta temporada que acaba de pasar. Sí. Una dama empezó a trabajar en un almacén. Estuve muy de cerca sobre ese caso. Y un compañero, usted sabe que en diciembre bolsos, regalos, los que usted quiera, subió a organizar unos maletines y se le cayó encima a esta muchacha. Le desprendió esta parte. A los 8 días de estar trabajando, la sacaron en camilla, una cuestión y la otra, y el patrón en primera instancia quiso tapar eso. Pero lo primero que le hace, ahí mismo llegaron y me dijeron, ni ARL no estaba afiliada a la EPS. Y ahí es donde usted me dice algo muy bueno. Temporada, ¿cómo se llama esa? Contrato accidental o transitorio. Contrato accidental o transitorio. Pero ojo, ese contrato accidental o transitorio tiene que ser por escrito, porque si no también se entiende que es un contrato a término indefinido con las indemnizaciones por despido injusto que aquí hubiera lugar. Eso ya hablaremos en otro momento porque es un tema muy largo. Por eso, pero entonces en ese caso, defínamelo así, grosso modo, así, pasó, ya le narré, ¿qué pasa ahí? Falta un dato. ¿Cuál? ¿Había firmado contrato accidental o transitorio o nunca firmó contrato? Nunca firmó. Entonces, esa persona lo que tiene es un contrato a término indefinido y por tal razón la indemnización de contrato a término indefinido serían 30 días por el primer año, 20 días por año subsiguiente al primero. Pero como llevaba solamente una semana y estaba prestando sus servicios, el empleador debe pagarle incapacidad, médicos, si le ocasiona alguna discapacidad, absolutamente todo como si tuviera todos los aportes sociales. Bueno, que esto no genere que no le vamos a ayudar a la gente, antes es por lo que usted decía ahora, antes por el contrario es asesorar a los patrones también. Es que tenemos que tener en cuenta, vamos a pensar desde el punto de vista del empleador. Esa incapacidad son más o menos 2 años. Sí. Más o menos 2 años. Eso le dijeron. Hablamos, por ejemplo, de 1.300.000 mensuales que tiene que sufragar, porque son aportes sociales y todo. Y aparte de eso, el tratamiento, escáner, tax, medicación, pasajes. Y si, por ejemplo, le dan un grado de discapacidad del 20%, tiene que pagarle el grado de discapacidad del 20%. O sea, sale peor el remedio que la enfermedad. Es verdad. Bueno, cuando una persona, yo por ejemplo estoy en contrato indefinido. Sí. Dentro de 5 días, si Dios quiere, cumplo 29 años en mi administración. O sea que no había nacido yo cuando... No, para nada. Entonces, la pregunta es esta. Una persona empieza a trabajar hoy. Sí. Estamos en febrero, ¿cierto? Resulta que le dicen en junio, ya tiene derecho a una prima proporcional. Unos hablan de proporcional. Ese tipo de primas se adquieren, pero en contratos ¿de qué tipo? En todos. En todos. Salvo prestación de servicios. Prestación de servicios no. Bueno, es que la prima ¿qué es? La prima es, si es la parte proporcional al periodo laborado contado del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo se calcula desde el punto de vista jurídico? Acuérdate que te dije, tienes 8,33% mensual sobre el valor de tu salario, pero si lo voy a calcular desde el punto de vista jurídico sería, por cada 180 días tengo derecho a 15 días de salario. Y si no cumplo los 180 días que corresponden al primer semestre o al segundo semestre, tengo derecho a la parte proporcional. Entonces normalmente hacemos una regla de 3 para hacerlo en días y después al salario diario. Esa persona siempre va a tener derecho a prima. Lo que pasa es que si, por ejemplo, entró en marzo, en junio se cierra el ciclo de la prima, el 30 de junio, y vuelve a empezar otro periodo de prima. Pero siempre tiene derecho, como digo, salvo en los contratos de prestación de servicio porque son de naturaleza civil o comercial, dependiendo de cómo lo hayamos celebrado. Bueno, sugerencias cuando vayan a contratar en el tipo de empleo o actividad que vayan a hacer, para que los patrones tengan muy presente, vitales. Vitales. Lo primero que hay que hacer es tener su propio contrato.
muchas personas utilizan proformas, que si bien están válidas, son muy generales. Sí. Entonces, generen su propio contrato, contacten a un profesional para que lo haga. Puede que tenga un coste en ese momento, pero se va a librar de problemas a futuro. Es verdad. Vamos entonces a mensajes institucionales y ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, en estos momentos, para ir redondeando, queda claro y ante las cámaras, que es a nivel nacional e internacional, que nos vas a seguir apoyando cada que puedas. Claro que sí, cuenten con mi humilde servicio. Bueno, yo vengo en este set. Me gusta mucho que los televidentes vayan conociendo. Ya saben que yo trabajo en la alcaldía de Bello, aquí cerca, en la inspección de policía, que nos toca ver muchos casos, que soy un hombre que me gusta mucho lo social, que estamos haciendo unas campañas en favor de las personas privadas de la libertad. En este caso vamos a iniciar por el Centro Penitenciario del Pedregal, ¿sí? Ahí conozco en una parte, y que soy de acá vecino, en Barrio Nuevo. Yo quiero que la gente conozca, con esa propiedad que Erika Tatiana habla, ¿quién es Erika Tatiana? ¿Qué hace Erika Tatiana aparte del derecho? Pero aparte del derecho, ¿quién es? A ver, yo soy madre, felizmente madre de una nena de 24 años. También tengo otra profesión por ahí que es logística y transporte internacional. Ayudo cada que puedo a las personas que he considerado dentro del desarrollo de mi profesión o en la vida diaria, en lo que puedo. Creo que las mayores ayudas no son dinero, sino que son acciones. Son acciones, es lo que puedas hacer por el otro, un abrazo, una palabra de cariño, lo que sea. Por ejemplo, un domingo. ¿Qué haces un domingo? Soy animalista. ¿Sí? Tengo 2 perros y 2 gatos y me dedico a cuidarlos, a consentirlos, a darles sus remedios, a sacarlos a pasear. Soy solterona empedernida. Estos 25, 40 años me están dando muy duro. y vivo feliz así, vivo sola con mis animales, mi familia vive en otra parte. Y poco más. Y en el derecho puedo dar fe que te entregas en todo de lleno. Y en el derecho hablas con esa propiedad. Me gusta mucho cuando se estudia no dejando de ser gente. Lo que pasa es que los seres humanos nacemos como personas, identificados como ser humano, no nacemos con títulos.
Y si usted me pregunta a mí quién soy yo soy Erika Tatiana Ospina Lopera, hija de Amparo Lopera, que me crió como el mejor ser humano que supo hacer ella, y espero que haya salido bien. Y ya como profesional, yo no soy doctora, yo soy abogada. Muy bien. Es una profesión, y desde el punto, y como abogada, pues entonces ya sí te cuento que tengo una empresa con Daniela Montoya, se llama Emer Jurídica, y estamos prestando servicios laborales, comerciales y de familia a las empresas en planes como Emer Médica. O sea, en la empresa que esté o se empiece a constituir, también inmediatamente puede contratar los servicios de usted. Claro que sí, desde el punto de vista de creación de la empresa, estatutos, contratos, liquidaciones, administración de nómina. Muy bien. En caso tal de que se necesite por parte de una persona, dice, ve, yo tuve 2 años una persona, necesito que este fue el tipo de contrato, que ustedes me liquiden, me le hagan la liquidación, todo eso lo hacen ustedes. Sí, señor, todo eso lo hacemos nosotras. Importantísimo. Y tenemos planes diseñados al bolsillo del cliente, porque sabemos que honorarios a veces son muy costosos, entonces diseñamos unos planes de tal manera que puedan tener asesoría permanente con un pago mensual que sea asequible para todo el mundo. Bueno, a mí me nació otra idea. Un patrón, cuando liquida a un empleado, que ya lo he visto en algunas ocasiones, y por necesidad le ponen el dinero ahí, fírmeme, esa liquidación y se comprueba que estuvo mal elaborada con esa, aprovechándose de la necesidad, se puede demandar. Acuérdate que yo no puedo pactar por debajo de los mínimos de ley. Pero ha sucedido. Claro, pero con eso no pueden hacer nada, porque se está demostrando que hubo una consignación o que hubo un pago yo tenía derecho a 5 millones y me pagaron 1 millón, me deben la diferencia. Y ojo, con la diferencia estamos hablando de salarios caídos, de intereses de mora. ¿Cuáles son los salarios caídos? Por favor, no son brazos caídos, son salarios caídos. Por cada día de mora es un día de salario, con un máximo de 2 años. Y a los 2 años ya se comienzan a pagar los intereses de mora. En otro programa hablaremos, por ejemplo, de cuando no se pagan las cesantías. ¿Qué hay que hacer ahí? Venga, hágame un favor. Sí, claro. Salarios caídos. Sí, señor, no brazos caídos. Toda la vida hemos escuchado brazos caídos. Lo que pasa es que en el común se conoce como brazos caídos, pero en realidad desde el punto de vista legal se conoce como salarios caídos. Lo de las cesantías, para dejarlo ahí, conozco empresas donde el empleado solicita, como dice la ley, para estudio, mejoramiento de vivienda, para lo que la ley faculta, y fue a retirarlas, que el patrón las tiene. Es una empresa grandísima. Bueno, ahí les dejo como el abrebocas. Si el empleador no consigna las cesantías como máximo el 14 de febrero del año siguiente a que se dio la relación laboral y no se terminó el contrato al 31 de diciembre del año en que se prestó la relación laboral, en ese orden de días, ese empleador le tiene que pagar por cada día de mora un día de salario al empleado. Pero al fondo de administración de la pensión tiene que pagarle intereses de mora. O sea, aquí la sanción es doble. Y cuando no se liquida en febrero, para que no nos deje así, porque si no, no duermo en esta semana, cuando no se liquida así, sino, ejemplo, están consignadas en Colpensiones. No. Perdón, Colpensiones, pensión, están consignadas en la empresa, o sea, en el fondo no está en un fondo privado. No importa, tienen que consignarlas. Entonces hágame un favor. Pero yo tengo que haberle dicho al momento del nacimiento de la relación laboral en qué PS quiere estar. Sí. Y en qué fondo de protección de pensiones y sanidades quiere estar. Sí. Ahora, la ARL si la contrata el empleador o el contratante. Porque es que ahí queda un vacío. Nos alargamos un momento muy rico antes de terminar. Es por lo siguiente. Por ejemplo, yo que trabajo hace 29 años en una empresa como el Estado, resulta que a nosotros hay una ley, o sea, nos dicen, no nos consignan los febreros como a la mayoría de gente, que les liquidan intereses. Lo que pasa... A nosotros no. Sí, pero es que acuérdate que ustedes están regidos por el derecho administrativo laboral y no por el derecho laboral ordinario. Y entonces los intereses de nuestras cesantías, ¿a dónde? No, porque ustedes no tienen esa reglamentación. ¿Qué tan sabios? Lo que pasa es que bueno, aquí ya es otro tema, te estás metiendo por muchos temas. No, pero es que sabios. Pero el cuento es que en el sector público tenemos
servidores públicos y Sí. trabajadores oficiales. Yo soy servidor público. Exactamente, y los servidores públicos, ¿por cuál ley se rigen? Ley 80 de 1993, que es tienen un contrato totalmente diferente al contrato laboral de las personas ordinarias. Con esto nos vamos despidiendo, amables televidentes, y por eso les digo, mire, por ejemplo, yo soy auxiliar administrativo y si usted va a la fiscalía, a los juzgados, a las inspecciones, somos los secretarios. Tramitamos, cualesquiera no tramita. Y sabe, esa figura de auxiliares administrativos era como para que el nivel no avanzara mucho. ¿Qué tan magos? Obvio. Esa gente que estudia. Dejémoslo Bueno, hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Mejor dicho, Muchísimas gracias por su invitación. doctora Erika Tatiana Ospina Lopera, muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros en Teleboyacá. A ustedes por haberme invitado. Bueno, con la cámara de Jairo Gutiérrez y André Felipe Jiménez, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, Convivencia Ciudadana. Ahí estamos con ustedes porque Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.